Generalmente se presenta el área de estudio como una necesidad para hacer cartografía. Procedemos a hacer un plan de vuelo. Este es el van o el dron, como le llaman comúnmente. Es un avión de ala fija. Tiene una cámara de 16 megapíxeles. La cartografía y la geomática se han convertido en un elemento fundamental de nuestro tiempo porque se ha liberado a modo de que todas las personas podemos disfrutar de los beneficios del diseño y de los elementos de la cartografía. Creo que los mapas, además de estar terminados para un cliente, pueden seguir sirviendo a futuro en el sentido de que puede seguir trabajando información que ya se encuentra en estos y añadiéndole otra para generar algunas otras variables y poder generar otro conocimiento. Bienvenidos a Nuestra Vida con Diseño. En esta ocasión tocaremos el tema de la cartografía y la geomática. La cartografía, una ciencia que se ha encargado de presentarnos el mundo desde épocas antiguas, que lo ha plasmado artísticamente en hojas de papel y ahora de manera digital. Veremos hasta dónde ha llegado la cartografía gracias a los avances tecnológicos y reflexionaremos sobre sus alcances a futuro. También hablaremos de la geomática, que es fundamental en actividades como el monitoreo ambiental, el manejo de recursos terrestres y marinos, entre otros. Hay mucho que ver en esta emisión. Yo soy Fer Zurita. Los invitamos a quedarse con nosotros. Para abordar el tema de hoy, contamos con la valiosa presencia del maestro Sergio Marcelino Márquez Cuadra, ingeniero Jesús Cervantes Ramírez y el maestro Ernesto García López. Muchas gracias por su participación. Sabemos que la cartografía es muy importante y que está relacionada con los mapas, pero más allá de eso, ¿qué nos podrías decir, Jesús? ¿Por qué es tan importante la cartografía? Bueno, la cartografía siempre fue relevante. De hecho, nace por la propia necesidad del ser humano de conocer su ubicación, su espacio, de conocer su entorno donde vive. Eso se remonta a épocas antiguas. En las civilizaciones nómadas, por ejemplo, en la medida que conocían mejor su ubicación y su entorno, podían trasladarse de un sitio a otro. En la actualidad se maneja la cartografía en los dispositivos móviles y es de vital importancia tener una cartografía actualizada. Aunado a eso, hay una cantidad importante de usuarios, como el gobierno, la iniciativa privada, los propios particulares. Muchas gracias. Sergio, ¿cómo surgieron los primeros mapas? Bueno, a partir de esta necesidad precisamente por ubicarse el ser humano, hay muchas opiniones acerca de cuál fue el origen de los mapas, ¿no? Hay autores que mencionan que desde las cuevas de Lascaux estas primeras pinturas rupestres servían para identificar a las diferentes manadas para la cacería y para poder ubicarlos, ¿no? Pero, o sea, ya los esfuerzos más formales por hacer una cartografía se dieron posteriormente en Grecia y Roma. Sobre todo Anaximandro y sobre todo el Mapamundi de Ptolomeo fueron los primeros esfuerzos formales por representar el mundo en aquel momento, ¿no? Después, en la Edad Media, fueron creciendo a partir de los intentos a través de estos mapas iniciales y el descubrimiento hecho por Galilei sobre la transformación de que se pensaba en un momento que la Tierra era plana y después a que fuera redonda o esférica en su momento, pues fue incorporando mayores conocimientos y se ve reflejado en la representación de la cartografía y de los mapas conforme ha transcurrido en el tiempo, ¿no? También podemos mencionar que en países orientales como China y la India hubo esfuerzos importantes por representar su entorno, su mundo, pero es todo a partir de esta necesidad por ubicarse y por poder comunicar
el territorio, ¿no? Esta ubicación territorial, básicamente. Muy bien. Ernesto, bienvenido. Gracias. ¿Cómo ha jugado la tecnología en este desarrollo de la cartografía? Bueno, la tecnología ha tenido un papel determinante en la creación de cartografía. En general creo que la tecnología ha ido avanzando lentamente y a partir prácticamente de las últimas 4 décadas tiene un ascenso vertiginoso. Pero la cartografía hizo parte de la tecnología cuando se empieza con el telescopio, cuando se empieza con la brújula, para la navegación marítima sobre todo. Posteriormente siguen habiendo avances tecnológicos que hacen más eficiente el poder referenciarse dentro de un territorio determinado y hasta que llegamos a este avance tecnológico en el cual cada vez es más útil la cartografía, pero también es más útil la tecnología, ¿no? Esa vinculación entre las dos para poder representarnos. Ok. Sergio, regreso contigo. Ya me contaste un poco sobre el pasado histórico de la cartografía. Ahora me gustaría saber cuál es el presente, qué nivel ha alcanzado la cartografía hoy en día. Bueno, sobre todo, o sea, el presente, la transición de lo análogo a lo digital ha sido el hito relevante para poder o sea, establecer nuevos usos de estos mapas y de esta cartografía. Sobre todo ahora con la presencia de Internet ha sido fundamental y básicamente lo podemos categorizar en 3 diferentes específicamente, que son la ubicuidad, que ahora tenemos los mapas presentes todo el tiempo gracias a la conexión a Internet, la virtualización a través de la cual podemos conocer el entorno a partir de fotografías a través de un software y la enormidad, podemos acceder a la cartografía y a una enorme cantidad de datos pues sin mayor problema, ¿no? Esas son las 3 características más relevantes por las cuales la cartografía se ha transformado en nuestros días. Ahora, para cerrar este bloque, me gustaría, Jesús, que me comentaras los tipos de cartografía que existen, cómo los podemos clasificar. Sí, bueno, hay cartografía temática, cada una de ellas tiene sus aplicaciones muy particulares. Podemos entre ellas mencionar algunas, como es las cartas geológicas. Hay otro tipo que son las cartas edafológicas. En fin, cada una de ellas tiene aplicaciones muy específicas. Es importante mencionar también que la carta principal el mapa principal, que es base de todas ellas, es la topografía, la topográfica, el mapa topográfico. Este mapa en realidad está basado en cuestiones geométricas y es la que le da la base principal para todas las demás aplicaciones. Muchas gracias, Jesús. No se despegue, vamos a ver esta cápsula que les preparamos. La geomática surge a inicios de los años 80 para integrar varias ciencias a los sistemas de información geográfica y es fundamental hoy para entender nuestro mundo tan complejo. La cartografía, por su parte, existe desde hace siglos, incluso milenios, y es la ciencia que se encarga del diseño y trazo de mapas, pero se ha enriquecido con las nuevas tecnologías, con el Internet específicamente, lo que hace posible que desde un dispositivo móvil como un celular se pueda tener acceso a mapas digitales y satelitales por demás complejos, los cuales llevan tras de sí un cúmulo impresionante de información. Seguimos adelante con este programa. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que este programa, al igual que todos los demás, son pensados en ustedes. Jesús, ahora me voy a tu tema. Vamos con la cartografía. Y me gustaría saber, ¿la cartografía y la geomática son la misma ciencia o se desprende una de la otra? Bueno, la geomática es un término relativamente reciente. Surge por ahí en el año de 1981 y surge por la necesidad de integrar aquellas disciplinas tradicionales como la cartografía, como la fotogrametría, la geodesia, la topografía, inclusive la teledetección, a integrarlas a los sistemas de información geográfica, el manejar la información
de manera masiva. Ajá. La cartografía, por su parte, es la ciencia que se encarga de la elaboración y confección de mapas. Okay. La cartografía en su momento pues era impresa en papel, y a la llegada de la geomática se le incorpora toda esta nueva tecnología, de manera que los planos se convierten en digitales. Y con infinidad de capas de información. Yo creo que eso definiría la pregunta. Okay. Una es parte de la otra. Ok, y ya en un ambiente un poco más relajado, cuéntame un poco qué hace un cartógrafo. ¿Es la palabra correcta? Primero. Sí, un cartógrafo. Ok, si retomo la pregunta, ¿no es un trabajo de oficina o es un trabajo más de campo, o más o menos cómo es la vida de un cartógrafo? Yo creo que mitad y mitad. Esa es a lo mejor una parte atractiva, ¿no? de nuestro trabajo, porque la primera parte, como mencionas, pues es la recopilación de la información en campo a través de la instrumentación que se tiene, dependiendo del proyecto que tengas por realizar. Entre ello podemos mencionar equipamiento como estaciones totales, tenemos también GPS, tenemos también aeronaves que hacen fotografía aérea, aeronaves no tripuladas, escáneres láser, en fin, una gran variedad de equipo. Todo este equipo recopila esta información en campo, y bueno, una vez terminado esa labor, en la oficina lo que se hace es integrar toda esta información, procesarla, para generar el mapa que el usuario espera, ¿no? Así es. O sea que un cartógrafo puede viajar mucho y puede estar mucho tiempo en su oficina por igual. Exactamente, es una combinación de ambas. Ahora, al especializarte, pues igual te vuelves o un especialista solo de campo o un especialista solo de oficina. Pero lo ideal, en mi caso, es una combinación de ambas. Perfecto. Y si yo me quisiera especializar en el ramo de campo, entonces podría dedicarme a ser una nómada por el mundo. Ándale. Ándale. Exactamente. Perfecto. Oye, ahora platícame un poco más sobre estas herramientas que utilizan los cartógrafos. Ok. Mencionaste algunas, pero actualmente las más utilizadas. Sí, hay una gran variedad de herramientas. Para hacer un mapa, tú puedes utilizar desde una cinta métrica hasta un escáner láser que te almacena miles de puntos por segundo. Estas herramientas se complementan muy bien con toda la información que puede recopilar, geoestadística, de diferentes fuentes, ¿no? De dependencias gubernamentales, o de los diferentes, o de los 3 niveles de gobierno, de las dependencias estatales o inclusive municipales, ¿no? A partir de esta pregunta, me gustaría incluir a Ernesto para saber cómo ha influido la tecnología en cuestiones de la cartografía. Pues, un poco siguiendo con el argumento anterior, creo que la tecnología obedece a un proceso histórico, y la tecnología ha tendido a evolucionar. Últimamente, yo creo en las últimas 3 o 4 décadas, hemos tenido un ascenso vertiginoso de la tecnología a partir de los sistemas computacionales y de su evolución. Todos estos sistemas se han ido integrando de forma bastante eficiente en la cartografía y en la geomática. Sobre todo en la geomática. La creación de sistemas de información geográfica hoy es fundamental para entender nuestro entorno, para entender nuestro mundo. Desde la utilización de GPS hasta la elaboración de planos mucho más complejos que puedan tener bases de datos insertas y puedas tener datos incluso a nivel manzana, ¿no? Creo que la tecnología ha sido fundamental ahora en el desarrollo de los sistemas y en general de la geomática y de la cartografía. Pues muchas gracias. Sergio, tú no te me salvas del siguiente bloque. Voy a ir contigo. Y nosotros vamos a un corte. Regresamos. Seguimos adelante con este tema. Contamos con la presencia de 3 expertos en cartografía y geomática, así que regresamos aquí. Sergio, ahora sí. Dime qué tanto puede ayudar el diseño en la representación cartográfica.
Bueno, ambas se complementan en dos aspectos fundamentales, o dos aspectos principalmente. Uno es el proceso mismo del diseño se incorpora a la elaboración de la cartografía porque resuelve una necesidad. Entonces, desde el que se plantea un problema para representar los elementos que el usuario está buscando para poder visualizar la información contenida, el proceso ayuda a, desde establecer una planeación, cómo se va a elaborar la cartografía, establecer una jerarquización en cuanto a qué elementos o qué información contendrá el mapa, y posteriormente pues se hacen revisiones múltiples para encontrar un producto final. Y por otro lado, bueno, la representación gráfica en sí misma de lo que contiene el mapa, pues utiliza todos los elementos del diseño, que es, puede ser el color, el punto, la línea, la jerarquización de elementos, la tipografía también es un elemento fundamental, y todo está contenido dentro de una composición, ya sea una composición en papel, este espacio impreso, o una composición digital, porque lo vemos a través de nuestro teléfono móvil, a través de nuestro monitor en la computadora. Entonces, si toda la información tuviera la misma jerarquía, posiblemente el usuario no podría definir qué es lo que está buscando. Entonces, se vale a partir de las herramientas del diseño gráfico para poder discriminar y dar un criterio a la elaboración del mapa. Ernesto, ¿cómo se vincula la importancia de la cartografía en el diseño? Bueno, yo creo que la vinculación en diseño y cartografía es fundamental para entender el diseño desde una de sus disciplinas. Desde el urbanismo, desde la planeación territorial, desde la arquitectura, es muy utilizada la cartografía para poder representar el territorio y para el análisis de los espacios en general, de los espacios que conforman tanto las ciudades como los campos rurales, ¿no? Además, la cartografía, al menos a nosotros como profesionales en el territorio, nos ha servido para elaborar un sinnúmero de planos y de mapas que puedan servir a la gente, que creo que esa es su función principal, y es la función principal del diseño, servir a la gente para poder satisfacer una necesidad. Esta necesidad es la de representación suya en el territorio. Okay. ¿Con qué otros profesionistas se trabaja en el diseño de un buen mapa? Bueno, yo creo que hay una gran variedad dependiendo de la aplicación para la cual quieras esa cartografía. Pero bueno, podríamos mencionar arquitectos urbanistas, participan bastante, yo creo que en la elaboración de mapas para los dispositivos móviles, diseñadores, ingenieros en sistemas que alimentan las bases de datos de esa cartografía, algunos especialistas en campo, como ya lo mencionábamos, para hacerlos, para traer la información básica de que se va a vaciar en esos sistemas, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cómo ayuda el buen diseño al usuario cuando tiene un mapa bien hecho? O sea, ¿cómo puedes ayudar al usuario con todo esto? Bueno, es fundamental porque precisamente la necesidad de encontrar un punto, de ubicarse, de conocer el entorno, es fundamental para ir jerarquizando, como comentaba anteriormente, estos elementos. Y básicamente, también en la elaboración de los mapas temáticos existe un diseño de información. Este diseño de información corresponde a cuáles son los elementos que vamos a poder discriminar. Tomemos como ejemplo un mapa de población, ¿no? Esta base cartográfica que mencionábamos anteriormente sirve como referencia espacial para que podamos ir sobreponiendo capas consecutivamente, y a partir de ahí, bueno, si nos interesa conocer la demografía o la población, podemos jerarquizarla a través de un color o de una tipografía más relevante, ¿no? Incluso podemos resaltar ciertos puntos y eso permitirá al usuario, a través de este criterio en el diseño, pues encontrar mejor la función al mapa que estamos presentando, ¿no? O a la cartografía. Okay. ¿Seguirá siendo la tecnología el desarrollo fundamental para... ¿seguirá siendo el desarrollo de la tecnología fundamental para la cartografía?
Sí, yo creo que sí. Sobre todo hay una evolución muy fuerte en muchos de los instrumentos que utilizamos como cartógrafos o como geomáticos para la representación del territorio. Los escáneres láser son un gran ejemplo, han ido evolucionando de gran forma, los sistemas informáticos también, las características del software y las características del hardware han ido evolucionando. Incluso ahora la utilización de drones o de naves no tripuladas en la generación de cartografía es fundamental, y creo que cada una de estas tecnologías irá avanzando para irse integrando a la cartografía, pero también está en función de que la cartografía pueda generar lazos con los nuevos avances que se están dando, pero creo que sí es fundamental la tecnología para el desarrollo de la cartografía y de la geomática. Muchas gracias. Vamos a la siguiente cápsula y volvemos. La cartografía y la geomática se han convertido en un elemento fundamental de nuestro tiempo porque se ha liberado a modo de que todas las personas podemos disfrutar de los beneficios del diseño y de los elementos de la cartografía. Han cobrado mucha importancia, sobre todo a partir de las últimas 2 décadas con el desarrollo computacional tan acelerado que se está dando, en función de que se han creado cada vez más softwares y cada vez más aplicaciones para que el individuo común, el ciudadano, pueda tener acceso a diferentes tipos de información que tienen como base el diseño, pero también la cartografía y la geomática. Principalmente las personas a las que les trabajamos son a empresas de gobierno, trabajamos también a clientes particulares para el desarrollo de alguna obra o para el desarrollo de un proyecto que puede ser de muy diversas índoles, puede ser para la arqueología, puede ser para un proyecto carretero. Tenemos 2 fuentes de información en forma muy general. La información que recopilamos nosotros mismos a través de nuestros equipos para realizar cartografía, como pueden ser los equipos de geodesia, los GPS, o los equipos de medición como estaciones totales. Y la segunda fuente de información son aquellos elementos que nos brinda tanto el gobierno como las diferentes entidades de cada disciplina, los gobiernos municipales, estatales o federales. Ese mapa sirve para que éste pueda tomar decisiones acerca de los proyectos que se van a realizar o que él pretende realizar. No diría que está completamente terminado porque a final de cuentas ese mapa se puede seguir utilizando para generar más información y para trabajar sobre este mismo, pero en sí tiene que ver con la resolución de las necesidades de los clientes. Creo que los mapas, además de estar terminados para un cliente, pueden seguir sirviendo a futuro en el sentido de que puede seguir trabajando información que ya se encuentra en estos y añadiéndole otra para generar algunas otras variables y poder generar otro conocimiento. Continuamos con el tema de hoy, cartografía y geomática. Jesús, me gustaría saber cuál fue tu motivación para adentrarte en el mundo de la cartografía. Bueno, mira, habría que remontarse a la niñez porque a mí me gustó desde niño mucho la geografía, me interesaba por los mapas, quería saber cómo es que los hacían, ¿no? Hasta ahí yo creo que llegó la inquietud de acercarme un poco a la cartografía, aunque en ese tiempo uno no conoce ni el término. No es muy común hablar o que la gente hable de ese término, ¿no? Más adelante, ya en el bachillerato, me interesó la cartografía, la ingeniería geomática, porque una orientadora vocacional nos habló de la carrera y bueno, pues yo le atribuyo a esta persona realmente que me haya interesado por esa área. En la medida que fui conociendo durante la carrera, ya más adentrándome en cada una de las especialidades, pues cada vez fue el gusto mayor, al grado de que hoy tengo más de 20 años dedicándome a lo mismo. ¿Has viajado mucho? El interior de la República. Okay. No sé, conocemos muchos lugares. Realmente los conoce uno de entrada por salida. Pero es interesante porque conoce uno diferentes tipos de personas, de culturas, de climas. Y bueno, es bonito, es padre esa carrera.
Estar al día y estar actualizado es algo que está muy presente en todas las profesiones, pero en esta en específico, ¿cómo nos podrías decir tú la importancia que tiene, Ernesto? Yo creo que, como bien dices, es importante mantenerse actualizado, no solo en la cartografía y en la geomática, sino en cada una de las profesiones. Es importante en el sentido, yo creo que de dos cosas. Una es la competencia en el mercado es bastante fuerte, el mantenerte actualizado te permite ofrecer mejores resultados a los usuarios finales y que a final de cuentas forman parte de tu clientela y de tu modo de supervivencia, digamos. Y por otro lado, ofrecer resultados a un usuario final que haga cada vez más fácil su interacción con la cartografía es fundamental para nosotros, y el estar siempre actualizados, el utilizar mejores herramientas tecnológicas y mejores herramientas en campo, mejores herramientas en todos sentidos, es fundamental para nosotros y tiene que ver con la actualización constante. Creo que no se puede dejar de lado, y no solo hablo de la geomática y de la cartografía, sino de todas las profesiones en su conjunto. Jesús, regreso contigo para saber cuál ha sido el proyecto que más has disfrutado o en el que aprendiste más. Mira, es difícil elegir alguno, pero pudiéramos destacar en la parte, digamos, de la cartografía, algún proyecto que realizamos de una actualización catastral para el municipio de Iztapaluca, en el Estado de México. Esa fue una gran experiencia que nos dejó pues, elementos ahí que pudimos incorporar con posterioridad, ¿no? Hay otro tipo de proyectos que hemos realizado en otras áreas que también han sido importantes para nuestra vida, entre ellos más de 10 años trabajando en el puerto de Lázaro Cárdenas para el control de dragado, levantamientos hidrográficos, que es para la configuración del relieve del fondo marino, y bueno, diferentes estudios fotogramétricos para empresas privadas con diferentes aplicaciones. Cada uno de ellos finalmente te deja una bonita experiencia y es difícil de elegir alguno. ¿Recuerdas tu primer proyecto? El primero fue como ayudante. A pesar de que ya era ingeniero, pues tuve que ir de ayudante, empecé prácticamente desde abajo y fue precisamente en campo, realizando apoyo terrestre para el municipio de Tecámac. En esa época no existían los GPS, así que era medir poligonales, radiaciones, trigonometría. Ese fue el primer proyecto que recuerdo. Muchas gracias por compartirlo. Sergio, por último, como a algún cineasta se le pregunta qué película lo inspiró o qué director lo influyó en la realización de su ópera prima, quisiera saber si a ti te influyó algún mapa o algo en específico para esta profesión. Bueno, en realidad no podría decir que fuera uno, sino han sido muchos mapas, y sobre todo aquellos que tienen una representación panorámica, o aquellos que combinan diversos elementos gráficos, sobre todo, bueno, yo recuerdo con especial atención los mapas de García Cubas, que son los mapas pintorescos de la Ciudad de México o de diferentes estados de la República, en donde viene la cartografía al centro y alrededor de la cartografía vienen diferentes imágenes, como si las estuviéramos viendo en Google Maps, pero viene una representación de un detalle, por ejemplo, un detalle de la fachada de la catedral, un detalle de cómo era la vestimenta en aquel entonces, de diferentes fuentes, fuentes, el salto del agua, por ejemplo, ¿no? Eso es uno. Y otro en particular, hay un mapa muy interesante que se relaciona mucho con el catastro, que está en el Museo Franz Mayer, está en la biblioteca del Museo Franz Mayer, y es básicamente un mapa catastral, pero es sobre el pago de los diezmos que recibía la iglesia en el siglo XVIII, XIX, y está separado por colores las diferentes áreas de cada uno de las arquidiócesis que buscaban recopilar el dinero, ¿no? Entonces, bueno, lejos de que haya tenido un fin impositivo, la representación cartográfica es muy atractiva, es muy bonita. Ya desde entonces era una representación temática como la conocemos actualmente. Básicamente esos fueron. ¿Y actualmente hay algún mapa en específico que te inspire?
Bueno, es que hay una enorme cantidad de cartografía, pero sí, efectivamente, los que me inspiran son los que están vaciada la cantidad de información del uso de las redes sociales, por ejemplo, donde hay mayor cantidad de tweets emitidos o quién utiliza más el Facebook, y están sobre un fondo negro y se puede visualizar cómo fluye la información entre países, entre los mismos continentes. Esos son mapas muy, muy interesantes. Voy a poner sobre la mesa quizá una aplicación que tú seguramente conoces, Waze, para que lo hablemos en el siguiente bloque. Creo que está muy vinculada con la cartografía y ustedes nos pueden enriquecer mucho la experiencia. Magnífico. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con el tema de hoy, cartografía y geomática. Ernesto, me gustaría saber ahora cómo la cartografía y la geomática pueden ayudar a mejorar el funcionamiento de las cosas hoy en día. Yo creo que no solo la cartografía y la geomática, sino el diseño en general, son partes fundamentales hoy de nuestra vida. Hoy todo está diseñado, esta mesa está diseñada, los sillones en los que estamos sentados están diseñados. El diseñador juega una parte fundamental de nuestras vidas. Ahora bien, el diseño, por ejemplo, de aplicaciones ha venido a revolucionar nuestro mundo. Un poco lo que hablábamos, ¿no? El Waze, como gran ejemplo. El Waze permite tener en tiempo real información sobre el tránsito que comparten usuarios de las redes sociales. Hay una vinculación de las redes sociales con la cartografía y el diseño de estas redes sociales y el diseño de esa cartografía. Ahora, en este sentido, por ejemplo, esta es una aplicación muy importante y que cada vez tiene más usuarios y más adeptos. Otro ejemplo, Google Maps, es una plataforma que utilizamos todo el tiempo, incluso sin darnos cuenta. Creo que el diseño y la cartografía y la geomática han traído a nuestras vidas nuevas formas de movernos, nuevas formas de vivir y nuevas formas de apropiarnos de nuestras ciudades. Creo que es fundamental el diseño hoy en nuestras vidas y cada vez es más fundamental la cartografía y la geomática en ellas. Y cada vez es más propio cómo el usuario se apropia también de esta tecnología, ¿no? Como Waze, como Google Maps, de alguna manera le pone un poquito de lo suyo. Exacto, porque las plataformas cada vez son más amigables y cada vez más personas tienen acceso ya sea a una computadora, a las redes o a un teléfono inteligente. Y esto hace que cada vez te apropies más, incluso sin darte cuenta. Sergio, ¿en qué otras áreas se puede profesionalizar un ingeniero geomático o un cartógrafo? Bueno, la cartografía y la geomática son áreas de desempeño muy flexibles, pues. Se podría hablar de que están a un nivel horizontal con las demás disciplinas. Esto es que intervienen con otros especialistas. Y eso, pueden intervenir con arqueólogos para poder conformar el territorio que se va a analizar para la prospección arqueológica, con geólogos, con geógrafos, como ya lo habíamos comentado. Esto pues, representa un área de oportunidad tanto para los ingenieros geomáticos como también la incorporación de personas de otras disciplinas, por ejemplo, los diseñadores, programadores, ahora con esta alternativa de utilizar la cartografía a través de Internet, de poderla presentar y hacerla omnipresente, pero también esta constante actualización de la geomática la tecnología, pues va cerrando otras áreas de oportunidad digamos, para las personas que tradicionalmente hacían la cartografía pues a mano o se dedicaban a un área específicamente. Es una transformación constante. Entonces, pues parte de la clave es la actualización, estar pendiente de los cambios y bueno, surge un abanico de nuevas posibilidades y pues al mismo tiempo se van cerrando otras disciplinas, ¿no? Jesús, ¿cómo integrarías a un joven a que estudie esta carrera? Pues mira, es recordando inclusive cómo fue que a mí me gustó la carrera. Yo le diría que tiene un amplio panorama de crecimiento y desarrollo. A la vez una parte importante es que en años recientes se ha reconocido un poquito el valor de los especialistas de esta área y sus ingresos, bueno, pues han mejorado sustancialmente. Entonces creo que por ahí es un punto atractivo para interesarle, ¿no? Por otro lado, pues como mencionábamos hace rato, conoces muchos lugares, viajas, conoces culturas, personas, creo que también eso te retroalimenta, ¿no?
Ernesto, ¿tú considerarías que la tecnología es una buena forma de acercar a los jóvenes hoy a el descubrimiento de estas profesiones? Sí, claro. Desde el punto en el que cada vez los niños están más involucrados en la tecnología, cada vez más como humanos estamos involucrados en ciertas formas tecnológicas que creo que se van haciendo más amigables. Un niño puede tener un iPad e incluso moverla mejor que personas adultas, ¿no? Sí, creo que las tecnologías a final de cuentas sí traen consigo esta mejor apropiación y cada vez más son más frecuentes ciertas aplicaciones y más amigables, ya sea con niños, con adultos, y esto permite una mejor apropiación de estas, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado mucho sobre cómo se integra el arquitecto, cómo se integra el diseño urbanístico. ¿Cómo podrían integrar a un diseñador gráfico, por ejemplo, a toda esta plataforma? ¿Quién me la quiera responder? Bueno, yo creo que en general todas las disciplinas del diseño pueden entrar ya dentro de la geomática. Creo que un diseñador gráfico puede diseñarte, por ejemplo, las solapas de los planos, puede diseñarte cómo se maneja en sí la simbología, cómo se maneja la señalética dentro de los planos. Un diseñador industrial te puede ayudar a identificar el mobiliario urbano, de qué forma el mobiliario urbano puedes plasmarlo dentro de un plano. Un urbanista y un arquitecto o un planificador territorial evidentemente tienen más conexión con la cartografía y con la geomática. El arquitecto desde su diseño de los espacios, pero el planificador territorial apoyando de gran forma al arquitecto en la conformación de espacios mucho más amplios. Jesús, ¿el uso de símbolos es importante en la cartografía? La significación. Claro, definitivamente tiene, cada uno de esos símbolos representa un rasgo físico y se asocia a un lugar o a un servicio, a un centro comercial, por decir algo, y definitivamente el símbolo es parte fundamental del entendimiento del mapa o de la cartografía. Es un ejemplo muy común ver aplicaciones, ya se mencionaron, como el Waze o el Google Maps, donde a través de la simbología simplifica el entendimiento de ellos y como dice el dicho, ¿no? La imagen habla más que 1000 palabras. Exactamente. Así es. Es como en Waze muchas veces se han incorporado nuevos símbolos. Estamos hablando de el símbolo de precaución, lluvia, precaución, bache, y la misma gente va circulando esta información y yo no lo veo tan lejano que en algún futuro tengamos una señalización indicándonos sobre los baches. ¿No creen? Esperemos Claro. que en México sea así. Vamos a frenar un poco aquí porque los invito a ver la siguiente cápsula que preparamos. Sigan con nosotros, todavía nos queda mucho programa por delante. Vamos a ver esta cápsula. Les voy a presentar un trabajo que hicimos en Lázaro Cárdenas. Este es el van o el dron, como le llaman comúnmente. Es un avión de ala fija, tiene una cámara de 16 megapíxeles. Generalmente se presenta el área de estudio como una necesidad para hacer cartografía. Procedemos a hacer un plan de vuelo. Este software nos va a permitir, por un lado, hacer la planeación. Aquí estamos haciendo una simulación. Una vez que termine el vuelo, se bajan las fotografías, se hace un análisis preliminar de la calidad del vuelo. Aquí ya vemos el primer proceso que se hace, que es puntos de liga que se generan de manera automática. Y este es el primer resultado, digamos, del vuelo. Luego hay un proceso que se llama generación de densificación de puntos. Generamos un mapa tridimensional y podemos matematizar esto, ¿no? Otro producto que se genera, que se llama el ortomosaico. Aquí me presenta un esquema de elevaciones diferenciado por colores, o bien la fotografía, ¿no? Este mismo producto, viéndolo ya en AutoCAD, generamos las curvas de nivel, de las cuales podemos hacer una matematización y cuantificar un volumen de extracción de algún área, ¿no? En específico. Aquí estamos logrando, digamos, el propósito para lo cual se hace una cartografía. Podemos adicionalmente hacerles un video de un recorrido virtual
de la misma área. Este trabajo, que anteriormente se podría realizar tal vez en 2 meses, actualmente lo podemos hacer en 1 semana. Con eso terminamos cómo se realiza un proyecto actualmente. Estamos cerca del final de este programa. Seguimos con nuestros invitados. Recuerden que el tema de hoy es cartografía y geomática. Sergio, me gustaría saber cuál es el panorama de México frente a la cartografía y la geomática. Bueno, el panorama de México tiene múltiples aspectos, pero particularmente, bueno, históricamente ha desarrollado la cartografía pues, prácticamente desde el siglo XVIII, después de la independencia de México, del siglo XIX, pero tiene varias particularidades interesantes. Me voy a extender un poco en... Adelante. La cartografía durante mucho tiempo, como antes de que fuera digital, se realizaba en varias, hablando al nivel de gobierno, se realizaba en varias dependencias de gobierno. Y era muy curioso poder observar cómo las diferentes dependencias de gobierno hacían la misma cartografía. Por ejemplo, se hacía una presa porque la necesitaba el sistema de aguas o la Conagua, ¿no? Pero ambos solicitaban el mismo trabajo y no se compartían esa cartografía. Entonces, se generaba cartografía todo el tiempo y ahora la tecnología que se ha incorporado, la tecnología digital, pues ha permitido poder integrarse entre las diferentes dependencias de gobierno, compartir esos mapas, ¿no? Casos como, por ejemplo, el catastro de una ciudad y el registro público de la propiedad, por ejemplo, ¿no? Ellos no se compartían los datos y era a veces increíble que una casa que estaba registrada a un nombre en el registro público de la propiedad apareciera bajo otras denominaciones, ¿no? Bajo otras personas, ¿no? Incluso con esta tecnología ha permitido que en México se vayan vinculando programas, por ejemplo, el programa de solidaridad o Procede, el cual da apoyos a los campesinos o da becas alimenticias, ¿no? Incluso en algún momento esta integración ha permitido determinar que gente que realmente no necesita las becas o los apoyos, pues en cierta forma dolosa, pues los está cobrando, siendo que hay gente que tiene su casa con una fachada muy bonita, tiene capital y está cobrando una beca, ¿no? De Procede, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese ha sido un poco el panorama en México, ¿no? Ahora, en cuanto al campo profesional, también este desarrollo de la tecnología pues ha permitido que se incorporen nuevos profesionistas a estas disciplinas de la geomática, ¿no? Como hablamos, es una disciplina muy horizontal y se ve un futuro bastante prometedor. Creo que es un punto en el cual pues la búsqueda de transparencia que actualmente pues está dando a todos los niveles, sobre todo al nivel social, pues va a permitir que la cartografía también se integre en estas redes sociales, en esta comunicación, y nos permita tener un desarrollo más, un progreso, pues un desarrollo, y que la cartografía no solamente se quede reservada en ciertas dependencias o que se quede al cuidado receloso de quienes la están utilizando, sino que pueda ser accesible a todos los niveles de la población, ¿no? Es un panorama prometedor. Sí, Jesús, ¿cuáles son los retos que ves para tu profesión a futuro? Definitivamente está ligado a la actualización. Yo creo que es parte fundamental para poder subsistir en el medio, el actualizarte constantemente, el retroalimentarte, ya sea con software, ya sea a través de la nueva tecnología, aunque hay que resaltar ahí que el equipamiento realmente es bastante caro, así como los softwares. Entonces, pues es un reto importante porque tiene que ser uno el esfuerzo de actualizarse, de renovar equipo. Y bueno, yo creo que ahí está la clave. Definitivamente está en nosotros y tenemos que hacer el esfuerzo por mantenerse, porque de otra manera lo que va a suceder es que te vas a quedar obsoleto y vas a dejar de proveer el servicio, ¿no? Ya hemos hablado de cómo el diseñador gráfico puede apoyar la cartografía. Un diseñador web, por ejemplo, ¿de qué manera podría nutrir todo esto de las nuevas tecnologías? ¿Quién guste responderla? Pues yo creo que no solo los diseñadores web, sino los ingenieros en sistemas en su conjunto, son de vital importancia primero para mantener
las bases de datos, las cuales se vacían a los sistemas de información geográfica. Segundo, para elaborar sistemas mucho más eficientes y mucho más amigables que puedan involucrar al usuario final con estos mismos sistemas. Un diseñador web de igual forma creo que es fundamental. Por ejemplo, a la hora de programar una plataforma como Google Maps, es necesario varios diseñadores web para que la página pueda correr de mejor forma, para que se vea mejor, para que haya una mejor apropiación en general de los usuarios. ¿Cuáles son los nuevos retos respecto a la automatización en los procesos? Bueno, definitivamente también otra tendencia que observamos en el área de la geomática y el diseño es esta automatización de procesos. Significa que a tareas que realizábamos manualmente, ahora los mismos sistemas, el software, los sistemas informáticos están procesando la información, incluso han desplazado a ciertos cartógrafos en la elaboración de los mapas, ¿no? Ya la intervención para visualizar las fotografías o para determinar ciertas particularidades en las imágenes, ahora automatizadamente el software las determina. Y bueno, es una tendencia muy fuerte la automatización de procesos a través del computer vision. Y bueno, y ahí hay otro punto que también es interesante retomar con el aspecto de México y la geomática, que es que tenemos una dependencia tecnológica muy fuerte, sobre todo al momento de la producción de la cartografía. Como mencionaba Jesús, el equipo adquirir el equipo y los softwares para poder realizar las labores de la geomática, los levantamientos, es muy caro. Entonces, una parte de desarrollo importante en la cual se puede vincular la academia con el ejercicio profesional en la geomática y el diseño es precisamente fomentando el desarrollo nacional, el desarrollo propio, incorporando tecnologías en la producción de la cartografía. Esos son los principales retos, básicamente. ¿México está a la vanguardia en estos procesos? México sí está a la vanguardia en estos procesos porque sí adquirimos la tecnología. Y, a pesar de que es muy cara, podemos... para analizar el territorio sí tenemos tecnología de punta ahora con la tendencia de los drones, esta automatización está a nuestro alcance, pues, pero nosotros no la producimos. Digamos que ese sería el principal reto para hacerlo más accesible, para poder democratizar estas disciplinas y no solamente quien tenga el capital pues pueda adquirirlas y desarrollar esta profesión. Ernesto, sé que tienes otros estudios. ¿El conocer la cartografía y la geomática te ha servido para esto? Sí, claro. Yo creo que en general dentro de mi vida profesional la cartografía y la geomática ha tenido un impacto muy fuerte en lo que he desarrollado. De momento me encuentro realizando estudios sobre violencia e inseguridad y la elaboración de sistemas de información geográfica que me permitan ver cuáles son las zonas y si hay una concordancia entre los datos que tienen que ver con pobreza, con marginación y los que tienen que ver con delincuencia ha sido fundamental. De momento, por ejemplo, me encuentro realizando un sistema de información geográfica que vincule los homicidios dolosos con algunas expresiones de pobreza y te das cuenta que muchas de los supuestos que se tienen acerca de que ciertas zonas pobres son más violentas, dentro de un sistema de información geográfica te hace ver que no es cierto o no necesariamente es cierto. No, sin duda es otra aplicación y que resulta muy útil para la vida cotidiana y sobre todo para resolver problemas, ¿no? Claro. Vamos a ver la siguiente cápsula. Acompáñenme. Una de las ciencias que se ha encargado de presentarnos al mundo desde épocas antiguas es la cartografía. El objeto de estudio de esta disciplina está en la investigación de las regiones, tomando dimensiones y realizando mensuraciones, para posteriormente representarlas en forma gráfica en documentos y mapas. La geomática nos lleva a abordar lo que se conoce como Sistema de Información Geográfica, SIG, que permite combinar o integrar información que es difícil de asociar mediante cualquier otro medio. Un SIG combina la información cartográfica con la información estadística en distintas capas de información. La cartografía y la geomática son fundamentales para recursos naturales y medio ambiente, planificación urbana y territorial, catastro, recaudación.
la cartografía y la geomática, con la cantidad de información que manejan, son fundamentales hoy en día en los mapas satelitales, que se utilizan en dispositivos móviles como celulares y los GPS, por lo que son utilizados por infinidad de aplicaciones, que en resumidas cuentas nos hacen la vida más práctica. Esto ha sido todo por hoy. Hemos pasado un momento muy agradable con nuestros invitados y creo que hemos aprendido mucho del tema. Yo quisiera agradecerles nuevamente por estar aquí y antes de eso, que me compartieran su reflexión final y su recomendación para los universitarios que nos están viendo. Jesús, empiezo contigo. Bueno, agradezco mucho la invitación. Realmente este tema de la cartografía es apasionante. Invitamos a todos los estudiantes universitarios a que se acerquen y conozcan esta rama y las nuevas tendencias de la tecnología que nos hacen más amigable el compartir cotidianamente con eso, ¿no? Finalmente quisiera puntualizar en que, bueno, el diseño y la geomática comparten conocimientos. No te preocupes. Comparten conocimientos. Conocimientos y bueno, es apasionante, ¿no? Invitamos a los estudiantes a que se acerquen a estos temas. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Ernesto. De igual forma, agradecer la invitación, el espacio y puntualizar varias cosas. Creo que es muy importante la cartografía hoy en día en nuestras vidas y en general tenemos mucha apropiación con la tecnología y las nuevas tendencias. Para los universitarios yo les diría que la cartografía y la geomática no está cerrada solamente a los ingenieros geomáticos y a los cartógrafos o incluso a los estudiosos del territorio. Creo que se puede vincular con sociólogos, se puede vincular con politólogos, se puede vincular con diseñadores en general y se puede vincular incluso hasta en campos médicos, ¿no? Creo que es importante resaltar que podemos apropiarnos de la cartografía y de la geomática de diversas formas y desde nuestras disciplinas, no solamente desde el diseño. Sin duda, Ernesto. Sergio, ¿quisieras darnos tu última reflexión? Sí, claro que sí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y sobre todo, o sea, retomando el tema de México, en realidad México necesita un mayor conocimiento de su territorio y bueno, la geomática y la cartografía, pues es precisamente el principio de ese conocimiento. El diseño pues también se incorpora dentro de estas áreas y realmente es una disciplina muy noble para aquellas personas que deseen incorporarse a estos trabajos. Es muy interesante, es muy apasionante y realmente se puede disfrutar mucho de la experiencia profesional en la geomática. Muchísimas gracias. No hay de qué. Por último, ¿algún sitio web, algún medio interactivo o algún medio físico donde la gente se pueda acercar más y conocer más a fondo sobre la cartografía o la geomática? Quizás su favorito, su fuente favorita. El mío, Waze. ¿Waze? Muy bien. ¿Con Sí, qué nos quedamos, Sergio? Sí, me gustaría invitarlos a que visitaran nuestra página geomática.mx para que podamos tener alguna vinculación. Ahí tenemos algún correo de información y pues quien esté interesado en abundar sobre estos temas, pues estamos a sus órdenes para poder compartir información y disipar dudas, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. Gracias. Jesús. Bueno, pues pudieran visitar bien la página de INEGI, que es del gobierno, y puedes encontrar ahí pues información estadística, geográfica, puedes bajar cartas topográficas o temáticas, está al alcance de todos. El INEGI te proporciona información gratuita y está en la web, ¿no? Entonces hay que acercarse y conocer estos sitios, ¿no? Pues nuevamente muchas gracias. Los invitamos al siguiente programa de su serie, Nuestra Vida con Diseño. Hasta la próxima.